Hay días en los que la vida parece contradecir todo lo que creemos, promesas que no se cumplen, oraciones que parecen no tener respuesta, esperas que cansan el alma. Y justo ahí surge una pregunta incómoda. ¿Dios realmente cumple lo que promete? La mayoría diría que sí, pero vive como si no fuera verdad. Lo contraintuitivo es esto. Cuando todo parece retrasarse, en realidad Dios no llega tarde, está preparando algo mayor. El Salmo 105 revela una verdad poderosa que pocos aplican. Recordar lo que Dios ya hizo es la llave para activar confianza, esperanza y victoria hoy. Si alguna vez sentiste que tu fe se debilitó en la espera, este mensaje puede ser el punto de transformación que estabas necesitando. Cuando una persona alaba y anuncia lo que Dios ha hecho, algo profundo se despierta por dentro. No es teoría, es presencia viva. La fe deja de ser un concepto y se vuelve confianza diaria. Al recordar cada milagro, el corazón se llena de esperanza, como quien vuelve a respirar después de mucho tiempo. Hablar de las obras del Señor no es repetir frases bonitas, es activar liberación interior. Cuando alguien cuenta lo que Dios hizo ayer, prepara el terreno para la transformación de hoy. Así nace una fe práctica, que camina, decide y enfrenta la vida con protección y certeza. El sabio entiende que la alabanza reordena la mente. En lugar de enfocarse en el problema, anuncia la victoria que Dios ya mostró antes. Un ejercicio simple. Escribir 3 cosas por las que agradecer cada mañana. Ese hábito abre espacio para restauración emocional y claridad espiritual. Proclamar las maravillas de Dios también sana la memoria. Muchos viven presos del pasado, pero al recordar los actos del Señor, el alma encuentra salvación de la culpa y del miedo. Es como cambiar el lente con el que se mira la vida. Todo comienza a tener propósito. Cuando alguien habla de Dios con gratitud, contagia fe. Una conversación honesta, una historia real de milagro, puede levantar a quien está cayendo. Compartir lo que Dios hizo no exige perfección, solo verdad. Ahí se manifiesta su presencia de forma sencilla y poderosa. El mentor aconseja algo práctico: leer los salmos en voz alta. No todos, solo uno al día. Esa práctica fortalece la confianza y renueva la esperanza. La fe crece cuando se escucha lo que se declara, porque la palabra hablada ordena el interior. Alabar también es una decisión estratégica. En medio del caos, elegir gratitud es un acto de victoria espiritual. No niega el dolor, pero lo somete a la protección divina. Así, la fe deja de depender de las circunstancias y se ancla en lo eterno. Quien anuncia las maravillas de Dios aprende a ver señales donde otros solo ven rutina. Un trabajo, una puerta abierta, una paz inesperada, todo habla de restauración. Esa mirada entrenada mantiene viva la esperanza incluso en días difíciles. La fe se fortalece cuando se comparte. Un mensaje, una palabra, incluso un gesto de bondad puede ser instrumento de salvación para otro. Dios usa lo sencillo para producir transformación, y quien entiende esto vive con propósito renovado. Y así, al recordar y proclamar lo que Dios ha hecho, el corazón se prepara para algo mayor. Porque la misma voz que anuncia las maravillas pasadas comienza a reconocer una fidelidad que atraviesa el tiempo, generación tras generación. El sabio recuerda algo esencial. Dios no funciona por impulsos, sino por pacto. Lo que prometió, lo sostiene con confianza eterna. Aunque el tiempo pase y las personas cambien, su palabra permanece. Esa certeza trae esperanza profunda a quien aprende a esperar sin desesperar. Cuando Dios habló a Abraham, Isaac y Jacob, sembró salvación generacional. No eran hombres perfectos, pero confiaron. Ahí está la clave. La fidelidad divina no depende del mérito humano,
sino de su presencia constante, actuando con amor y verdad. Muchas personas viven angustiadas por el futuro, pero el pacto de Dios enseña a mirar distinto. Él trabaja a largo plazo. Un buen ejercicio es estudiar historias bíblicas completas, no fragmentos. Ver el proceso revela restauración y fortalece la confianza diaria. El mentor observa que Dios nunca se contradice. Puede parecer silencioso, pero sigue obrando. Esa aparente espera es protección disfrazada. Cuando alguien entiende esto, deja de forzar puertas y aprende a caminar con esperanza madura. Recordar el pacto es un acto de fe activa. Por eso es bueno escribir promesas bíblicas y leerlas en momentos difíciles. Esa práctica alinea la mente y abre espacio para la transformación interior, preparando el corazón para el próximo milagro. Dios honra su palabra incluso cuando todo parece perdido. Ahí nace la victoria silenciosa. Confiar cuando no hay señales visibles. Esa fe profunda libera de la ansiedad y produce liberación emocional, porque el alma descansa en lo que Dios ya juró. El pacto también enseña identidad. Quien entiende que Dios es fiel, deja de mendigar aprobación. Vive con la seguridad de quien sabe que pertenece. Esa certeza genera protección espiritual y una presencia firme ante los desafíos. Hay personas que cargan errores del pasado, pero el pacto no se rompe por caídas. Dios restaura caminos. Él transforma fracasos en aprendizaje y dolor en restauración. Así, la historia personal se convierte en testimonio vivo de salvación. La fidelidad de Dios atraviesa generaciones porque su amor no caduca. Enseñar esto a los hijos con ejemplos simples y oraciones cortas siembra esperanza futura. Lo que hoy parece pequeño puede producir gran victoria mañana. Y cuando el corazón comprende que Dios nunca olvida lo que prometió, surge una nueva pregunta interior. ¿Cómo cuida Él a los que parecen débiles, pocos o vulnerables en medio del camino? Esa respuesta comienza a revelarse de forma sorprendente. El sabio observa que Dios nunca mide como el mundo mide. Cuando el pueblo era pequeño y frágil, su protección se manifestó con más fuerza. La debilidad no fue un obstáculo, fue el escenario perfecto para revelar su presencia constante y cuidadora. Ser vulnerable no significa estar desamparado. Dios cuida con celo a quienes confían en Él. Aún en tierra ajena, su salvación rodeaba al pueblo como un escudo invisible. Esa verdad despierta esperanza en quien hoy se siente insignificante o solo. El mentor enseña algo práctico. Cuando la inseguridad aparece, es bueno orar con palabras simples, no discursos largos, solo confianza sincera. Esa práctica diaria abre espacio para liberación interior y fortalece la confianza en medio de la incertidumbre. Dios no permitió que reyes tocaran a su pueblo. Eso revela una verdad profunda. Quien pertenece a Dios no está expuesto al azar. Hay una protección activa, aunque no siempre visible. Comprender esto transforma el miedo en calma y genera restauración emocional. Muchas veces la persona se siente pequeña frente a problemas grandes, pero ahí mismo Dios actúa. Él reprende lo que amenaza y defiende lo que ama. Esa defensa divina prepara el camino para la victoria, aún antes de que la lucha comience. Recordar esta verdad cambia decisiones. En lugar de reaccionar con ansiedad, se aprende a avanzar con confianza. Un buen ejercicio es leer historias bíblicas de protección divina antes de dormir. Eso calma la mente y renueva la esperanza. Dios protege porque ama, no porque el pueblo sea fuerte. Esa comprensión produce transformación interna. El valor ya no nace del orgullo, sino de la certeza de estar bajo su presencia, guiado incluso en terrenos desconocidos. La protección de Dios también corrige.
A veces Él aleja personas o cierra caminos para guardar el corazón. Aunque duela, esa acción es salvación en proceso, cuidando el futuro antes de que el daño ocurra. Cuando alguien acepta su fragilidad delante de Dios, algo poderoso sucede. La dependencia se vuelve fortaleza. Esa entrega sincera abre espacio para milagro, para restauración y para una fe que ya no se apoya en fuerzas propias. Y así, protegidos aun siendo pequeños, el pueblo descubre que Dios no solo cuida, sino que también transforma pruebas en caminos de propósito, donde incluso la aflicción empieza a revelar un plan mayor. El mentor sabe que la aflicción nunca es el final de la historia. Lo que parece pérdida, Dios lo usa como semilla. La esclavitud se convierte en escuela, y el dolor prepara el terreno para la transformación que solo su presencia puede realizar. José no fue olvidado, fue procesado. Cada cadena tenía sentido, aunque no se entendiera. Así actúa Dios. Convierte la prueba en protección futura. Comprender esto libera la mente del resentimiento y activa una confianza madura. Cuando alguien atraviesa injusticia, es fácil perder la fe. Pero el sabio aconseja escribir lo que se aprende en medio del dolor. Ese hábito revela propósito oculto y abre espacio para liberación emocional y restauración interior. Dios no desperdicia lágrimas. Cada aflicción bien vivida produce carácter. Lo que hiere hoy puede ser el instrumento del milagro de mañana. Esa visión cambia la forma de sufrir y enciende una esperanza resistente. El proceso también redefine la identidad. José pasó de esclavo a gobernador porque Dios estaba formando liderazgo. Así, la prueba deja de ser castigo y se convierte en preparación para la victoria que estaba por venir. Aceptar el proceso no significa resignarse, sino confiar. Orar, pidiendo sabiduría, no solo alivio, acelera la transformación. Esa oración alinea el corazón con la salvación que Dios ya está construyendo. Muchas personas huyen del dolor, pero Dios lo atraviesa con ellas. Su presencia no abandona en la noche oscura. Esa cercanía trae protección y sostiene la fe cuando todo parece detenido. La aflicción también ordena prioridades. Lo superficial cae, lo esencial permanece. Ese filtro divino produce restauración profunda y fortalece la confianza en lo que realmente importa. Cuando el propósito se revela, la herida pierde poder. El pasado deja de dominar el presente. Así, la historia personal se convierte en testimonio vivo de liberación, milagro y esperanza renovada. Y entonces, cuando el proceso cumple su obra, surge una nueva realidad. El mismo Dios que libera del dolor comienza a proveer, guiar y conducir hacia una herencia prometida, paso a paso. El mentor enseña que la liberación no termina cuando Dios saca al pueblo de la opresión. Ahí apenas comienza el camino. Dios libera para conducir y conduce con presencia constante. Cada paso está diseñado para fortalecer la confianza y renovar la esperanza. En el desierto no faltó provisión. Cuando no había pan, cayó del cielo. Cuando no había agua, brotó de la roca. Así actúa Dios, provee en lugares improbables. Reconocer esto despierta fe y produce restauración interior. El sabio aconseja algo práctico: aprender a agradecer incluso lo básico. Un alimento simple, un día de trabajo, una conversación sincera. Ese hábito entrena el corazón para ver el milagro diario y vivir bajo la protección divina. Dios guía con paciencia. A veces el camino parece largo, pero cada etapa tiene propósito. La espera no es castigo, es formación. Esa comprensión libera de la ansiedad y fortalece la confianza en la dirección de Dios. La provisión de Dios no solo es material. Él sostiene el ánimo, renueva la mente y guarda el corazón. Esa provisión invisible es salvación en acción,
preparando al alma para recibir lo que fue prometido. Cuando el pueblo avanzaba con gozo, aún sin ver el final, se manifestaba la victoria interior. Caminar con Dios no elimina desafíos, pero transforma la forma de enfrentarlos. Ahí ocurre una profunda transformación. El mentor sugiere leer relatos completos del Éxodo para entender el proceso. Ver cómo Dios guía paso a paso fortalece la esperanza y recuerda que ninguna etapa es inútil cuando Él dirige el camino. Dios conduce hacia una herencia, no hacia el vacío. Todo lo que promete, cumple. Esa certeza activa la confianza y produce liberación del temor al futuro. Al llegar a la herencia, el pueblo entendió que nada fue en vano. Cada prueba, cada provisión, cada corrección construyó restauración y madurez espiritual. Así actúa Dios con quienes perseveran. Y cuando el corazón comprende que Dios libera, provee y conduce con fidelidad, surge una invitación natural: detenerse, respirar hondo y convertir toda esa historia en oración viva, dejando que la palabra hable directamente al alma. Antes de orar, el sabio invita a detener el ruido interior. Recordar lo que Dios ha hecho no es nostalgia, es confianza activa. Cuando la mente se aquieta, la presencia de Dios se vuelve más clara y la esperanza comienza a despertar con suavidad. Esta oración no es para informar a Dios, sino para alinear el corazón. Al pronunciar sus maravillas, se activa liberación, se renueva la fe, y el alma se prepara para recibir restauración, protección y victoria en cada área de la vida. Salmo 105, 1:45. Alaben al Señor, invoquen su nombre, anuncien sus obras entre los pueblos. Canten para Él, canten alabanzas para Él, anuncien todas sus maravillas. Gloria en su santo nombre. Regocíjense los corazones de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su poder, busquen su rostro continuamente. Recuerden las maravillas que ha hecho, sus milagros y los juicios que pronunció. Ustedes, descendientes de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él recuerda su pacto para siempre, la palabra que ordenó por 1000 generaciones, el pacto que hizo con Abraham, el juramento que hizo a Isaac. Y lo confirmó a Jacob como ley y a Israel como pacto eterno, diciendo: te daré la tierra de Canaán, la región de tu herencia. Cuando eran pocos en número, en realidad muy pocos, y extranjeros en ella, cuando vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a los reyes, diciendo: no toquen a mis ungidos, ni hagan daño a mis profetas. Llamó al hambre sobre la tierra y quebró todo sustento de pan. Envió delante de ellos a un hombre, José, que fue vendido como esclavo, cuyos pies ataron con grillos, fue puesto en cadenas, hasta que llegó el momento en que se cumplió su palabra. La palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y lo puso en libertad. El gobernante de los pueblos lo liberó. Lo hizo señor de su casa y gobernador de todas sus posesiones, para someter a sus príncipes a su voluntad e instruir a sus ancianos. Entonces Israel entró en Egipto y Jacob residió en la tierra de Cam. Y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más poderoso que sus enemigos. Cambió sus corazones para que odiaran a su pueblo, para que actuaran con astucia contra sus siervos. Envió a Moisés, su siervo, y a Aarón, a quien había escogido. Ellos mostraron entre ellos sus señales y prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas y las oscureció, y no fueron rebeldes a su palabra. Convirtió sus aguas en sangre y mató a sus peces. Su tierra produjo ranas en abundancia, incluso en las cámaras de sus reyes. Habló, y plagas de moscas y piojos invadieron su territorio. Convirtió su lluvia en granizo y en fuego abrasador sobre su tierra. Destruyó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de sus límites.
Habló, y vinieron langostas y orugas sin número. Devoraron toda la vegetación de su tierra y el fruto de sus campos. También hirió a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de toda su fuerza, y los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo un solo débil. Egipto se regocijó cuando partieron, porque el temor a ellos los había invadido. Extendió una nube por cubierta y un fuego para alumbrar la noche. Oraron, y él trajo codornices y los sació con pan del cielo. Abrió la roca y brotó agua, corrió por los lugares áridos como un río, porque se acordó de su santa promesa y de Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con regocijo. Les dio las tierras de las naciones y heredaron el trabajo de los pueblos para que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Alabado sea el Señor. Ahora, con el corazón más consciente, esta oración se vuelve personal. Cada palabra pronunciada es una declaración de confianza, una semilla de esperanza y un acto de salvación que fortalece el espíritu. Orar así es recordar que Dios no cambió, no falló y no olvidó. Su presencia sigue activa, su protección permanece y su poder sigue produciendo transformación, milagro y victoria en quienes creen. Alaben al Señor, invoquen su nombre, anuncien sus obras entre los pueblos. Canten para Él, canten alabanzas para Él. Anuncien todas sus maravillas, gloria en su santo nombre. Regocíjense los corazones de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su poder, busquen su rostro continuamente. Recuerden las maravillas que ha hecho, sus milagros y los juicios que pronunció. Ustedes, descendientes de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él recuerda su pacto para siempre, la palabra que ordenó por 1000 generaciones, el pacto que hizo con Abraham, el juramento que hizo a Isaac, y lo confirmó a Jacob como ley y a Israel como pacto eterno, diciendo: Te daré la tierra de Canaán, la región de tu herencia. Cuando eran pocos en número, en realidad muy pocos, y extranjeros en ella, cuando vagaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a los reyes diciendo: No toquen a mis ungidos, ni hagan daño a mis profetas. Llamó al hambre sobre la tierra y quebró todo sustento de pan. Envió delante de ellos a un hombre, José, que fue vendido como esclavo, cuyos pies ataron con grillos. Fue puesto en cadenas, hasta que llegó el momento en que se cumplió su palabra. La palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y lo puso en libertad. El gobernante de los pueblos lo liberó. Lo hizo señor de su casa y gobernador de todas sus posesiones, para someter a sus príncipes a su voluntad e instruir a sus ancianos. Entonces Israel entró en Egipto, y Jacob residió en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más poderoso que sus enemigos. Cambió sus corazones para que odiaran a su pueblo, para que actuaran con astucia contra sus siervos. Envió a Moisés, su siervo, y a Aarón, a quien había escogido. Ellos mostraron entre ellos sus señales y prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas y las oscureció, y no fueron rebeldes a su palabra. Convirtió sus aguas en sangre y mató a sus peces. Su tierra produjo ranas en abundancia, incluso en las cámaras de sus reyes. Habló, y plagas de moscas y piojos invadieron su territorio. Convirtió su lluvia en granizo y en fuego abrasador sobre su tierra. Destruyó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de sus límites. Habló, y vinieron langostas y orugas sin número. Devoraron toda la vegetación de su tierra y el fruto de sus campos. También hirió a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de toda su fuerza, y los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo un solo débil. Egipto se regocijó cuando partieron,
porque el temor a ellos los había invadido. Extendió una nube por cubierta y un fuego para alumbrar la noche. Oraron, y él trajo codornices y los sació con pan del cielo. Abrió la roca y brotó agua. Corrió por los lugares áridos como un río, porque se acordó de su santa promesa y de Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con regocijo. Les dio las tierras de las naciones y heredaron el trabajo de los pueblos, para que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Alabado sea el Señor.